Seguimos en la noche. Las fuerzas rebeldes han tomado posiciones en las ciudades de Damasco y Alepo. La última jornada de violencia dejó 94 muertos en toda Siria, según el reporte del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Mientras no cesa el fuego en el país árabe, miles de personas abandonan Siria y buscan refugio en Turquía, Líbano, Irak y Jordania. La mayoría de refugiados son mujeres y niños. Alepo, la segunda ciudad de Siria en el norte, ha sido en las últimas horas el escenario de las confrontaciones entre tropas leales a Bashar al-Assad y las fuerzas rebeldes. Según el Ejército Libre Sirio, por lo menos 3 barrios de Alepo ya están en poder de los rebeldes, en tanto que las fuerzas de al-Assad preparan la retoma por tierra y por aire. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó 94 muertes en la última jornada violenta. En Alepo habría 19 muertos por el conflicto. Esta ciudad ha sido el nuevo escenario de las confrontaciones luego de que los rebeldes lanzaran una ofensiva en la capital Damasco. La semana pasada, una explosión atribuida a los rebeldes mató al ministro y al viceministro de Defensa y un cercano asesor de Bashar al-Assad. Analistas internacionales creen que este hecho, junto a las aparentes deserciones de las tropas leales al régimen y su inclusión en las filas rebeldes, dieron un giro en la guerra civil siria. Ahora la comunidad internacional espera un fin de la violencia y el inicio de un proceso político. Solo podemos esperar que el proceso se ponga en marcha, que el círculo vicioso de violencia pueda cesar y que una solución política y un diálogo pueda comenzar. Además del conflicto interno, preocupa a la comunidad internacional que el régimen sirio amenace con usar armas químicas en caso de una intervención extranjera. Estas armas serán usadas solo y estrictamente en el caso de una agresión externa contra la República Árabe de Siria. Siria es uno de los 5 países que no firmó el Tratado de Prohibición de Armas Químicas de 1997. De ahí la preocupación. Fuentes de la oposición indican que el arsenal químico está activo y ya han sido registrados casos de envenenamiento por agua. Israel prendió las alarmas, pues teme que ese tipo de armamento pase a manos del grupo extremista Hezbollah, que hace presencia en Líbano y Siria tras la caída de Bashar al-Assad. El fuego no cesa en las ciudades sirias y el drama humanitario es cada vez peor. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay unos 120.000 refugiados que han huido de Siria. Turquía es el país que acoge más refugiados sirios con unos 45.000, seguido de Jordania con 36.000, Líbano 31.000 e Irak 8.000. Hacemos contacto en Estambul, Turquía, con el señor Richard Falk, que es el relator especial de las Naciones Unidas. Señor Falk, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por recibirme. ¿Qué información tiene sobre este trabajo que está realizando la ONU en territorio sirio? Bueno, creo que las Naciones Unidas están bastante frustradas por su falta de capacidad para continuar con la misión de monitoreo y de monitorear un cese al fuego, que era la idea principal, al llevar estos monitores y observadores de las Naciones Unidas a Siria, y era el propósito de la misión de Kofi Annan. Así que, por un lado, tenemos esta iniciativa fallida de las Naciones Unidas. Por otro lado, están Rusia y China, que bloquean cualquier otra acción de las Naciones Unidas. Y por un tercer lado, tenemos a los Estados Unidos y a los llamados amigos de Siria, que están tratando de ayudar a las fuerzas rebeldes para crear un clima en Siria donde el régimen de Bashar al-Assad colapse y acceda a una transición, a un cambio de régimen en Damasco. ¿Y cuál es el último reporte que puede entregarnos sobre la misión, este grupo de observadores de la ONU que está en Siria? Bueno, la misión de las Naciones Unidas ha sido disminuida en un 50%. Y ahora está allá principalmente no para tratar de alterar el conflicto como tal, sino de proveer algún tipo de escudo para la buena continuación de la diplomacia y el rol de las negociaciones, que tal vez puedan ayudar a terminar con el conflicto. ¿Qué piensa usted del rechazo de Rusia sobre la creación de corredores humanitarios en Siria? Creo que Rusia
ha tomado el punto de vista consistentemente de que la soberanía de Siria debería ser respetada y que ni la oposición de los rebeldes ni el gobierno sirio debería recibir algún tipo de ventaja o desventaja política en este esfuerzo para acabar el conflicto. Usted justo está hoy en Turquía, donde el gobierno ha anunciado en las últimas horas que podría atacar a fuerzas kurdas que están en el norte de Siria. ¿Cuál es la información que tiene al respecto? Estando aquí en Turquía, me doy cuenta hasta qué punto este tema de la frontera con los kurdos es un tema sensible, porque ha existido una lucha constante en el este de Turquía con el pueblo kurdo, con las fuerzas radicales que están buscando crear algún tipo de independencia interna para el pueblo kurdo dentro del país. Y en este punto existe una preocupación de que las fuerzas del Irak kurdo, de Siria y posiblemente de Irán puedan combinarse con las fuerzas de Turquía y crear así un reto aún mayor para los intereses nacionales de Turquía. ¿Y cuál es la situación humanitaria? ¿Cómo están los refugiados? ¿Ha aumentado el número de ellos allí en la frontera? Bueno, no todos están llegando a Turquía, pero la situación sería bastante seria. Y estos países, a excepción de Turquía, ya están en una situación política bastante difícil. Así que más refugiados para Jordania, que ha tenido muchos refugiados llegados de Irak, y el Líbano, que es un orden político bastante frágil. Así que la dimensión de los refugiados del conflicto es muy importante, pero es difícil obtener información confiable en este estado. Señor Falk, ¿existe preocupación también de la ONU ante la posibilidad del uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad? Creo que no solamente las Naciones Unidas, sino los gobiernos de la región están muy preocupados por qué podría llegar a ser un gobierno sirio desesperado. También están preocupados de que estas armas puedan llegar a manos de elementos radicales de la oposición. Así que la existencia de armas de destrucción masiva en un país inestable es algo bastante preocupante y difícil. Y es un tema del cual conocemos relativamente poco, pero eso requiere que se está tratando de eliminar en esta área del mundo todas las armas de destrucción masiva. Y eso entra dentro de nuestras preocupaciones con los problemas de Irán y de Israel y sus respectivos arsenales de armas, o cualquier otro país que tenga armas de destrucción masiva. En el mundo en el cual vivimos ahora, eso representa una amenaza para los demás como para sí mismo y para sus vecinos. Señor Richard Falk, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Sus preguntas fueron excelentes. Hasta luego. Muy amable. Continuamos conversando con el profesor Víctor de Currea Lugo. Usted también estuvo hace algunos días solamente allí en la frontera. ¿Qué nos puede decir de la situación humanitaria que se está viviendo en la zona? A ver, hay una preocupación por el arribo constante de personas llegando de la zona. Una cosa que nos contaban los refugiados con los que pudimos hablar son las acciones del ejército y de los paramilitares que impiden llegar hasta la frontera. Esa es una cosa que preocupa. Segundo, la destrucción sistemática de vehículos y el entorpecimiento de las vías que les permiten llegar finalmente hasta la frontera.
Tercero, agradecen la propuesta de la respuesta del gobierno turco. Estuvimos en varios campos de refugiados en la zona y fue muy interesante ver cómo ellos se sienten bien recibidos, se sienten reconocidos como personas, pero su mayor preocupación, más del orden humanitario, es del orden del futuro, de hacia dónde va Siria en este drama. Noticias desde dentro que nos han llegado de algunos colegas médicos trabajando en el área, fundamentalmente ha sido la falta de acceso a los hospitales, es decir, cuando una persona herida de bala llega a un hospital público, ha sido rematada. Por eso la gente del Ejército Libre Sirio ha creado una especie de hospitales clandestinos para poder atender a sus propios heridos y a la población civil herida por el régimen. Y hay reportes de médicos que han sido asesinados por haber atendido, por haber cumplido con labores humanitarias. Entonces, la situación desde el punto de vista humanitario preocupa en términos no tanto del acceso a alimentos como la prestación de servicios de salud.